Quedamos en ese tercer punto. Procedo a mencionar algunas cosas que se deben hacer para continuar este gran y glorioso avivamiento cristiano que ha estado en curso durante los últimos 10 años. Estamos hablando, esto fue escrito en 1835, del 25 en adelante por ahí. Debe haber arrepentimiento grandes y profundos por parte de los ministros. Nosotros, hermanos, debemos humillarnos ante Dios. No es suficiente suponer que basta con llamar al pueblo al arrepentimiento. Debemos arrepentirnos nosotros mismos, tomar la delantera en el arrepentimiento y luego llamar a las iglesias a seguir. Especialmente deben arrepentirse aquellos que han liderado la generación de sentimientos de oposición y desconfianza hacia los avivamientos. En ese tiempo había muchos ministros que estaban opuestos contra los avivamientos de Finney porque él los llamaba a la silla del ansioso, que si el que quiere arrepentirse pase y se siéntese aquí. Y eso, había mucha oposición en cuanto a esas medidas. Pero esos funcionaron y causó mucho avivamiento. Y entonces por eso se refiere a este tipo de gente, que estaban opuestos a eso. Algunos ministros han limitado su oposición a los avivamientos y medidas de avivamiento a sus propias congregaciones. Y han creado sospechas entre su propia gente que han impedido que el trabajo se extienda y prevalezca entre ellos. Se está refiriendo a eso, hermanos. A ese tipo de predicación directa, a esa confrontación directa con la persona a que tomara una decisión de seguir a Cristo o de rechazar a Cristo y ponerlo, exponerlo a él, o vas a seguir o vas a obedecer. Eso eran las medidas que algunos ministros estaban muy opuestos contra Finney en ese tiempo. Aquellas iglesias que han opuesto a los avivamientos deben humillarse y arrepentirse. Las iglesias que han permanecido apartadas o que han obstaculizado la obra deben arrepentirse de su pecado o Dios no irá con ellas. No solamente habían obstaculizado, hermanos, sino que habían minado, socavado la confianza en lo que estaba haciendo él. Cuando hablaban cosas entre ellos, oye, ¿será de Dios lo que está haciendo él? Oye, ¿será de Dios que llame a los pecadores a arrepentimiento, sea que se siente en una silla? Oye, ¿será de Dios esto? Todo eso creaba dudas. A eso se está refiriendo él. Mirad aquellos templos ahora que han estado arrojando sospechas sobre los avivamientos. ¿Disfrutan ellos de los avivamientos? ¿Desciende el Espíritu Santo sobre ellos para enriquecerlos y edificarlos? ¿De qué está usando esa palabra? Sospechas. O sea, estaban poniendo como, ¿será de Dios? ¿No habrá algo que no está bien aquí? Y todo era por celos amargos. Celos ministeriales amargos contra él. Eso era todo lo que había detrás. Entonces, el Espíritu Santo no estaba descendiendo sobre ellos. No disfrutaban de avivamientos. Estaban secos. Sin embargo, estaban criticando donde sí había avivamiento. Aquellos que han estado involucrados en promover la obra también deben arrepentirse. Aquí está hablando de los que sí creían en los avivamientos, estaban trabajando en ello, estaban haciendo la obra, pero al escuchar las críticas cayeron en el juego, fueron provocados al enojo, a la amargura, a diferentes cosas. Todos los que hayan hecho mal deben ser arrepentidos, o los avivamientos no volverán como antaño. La persona puede ser inocente, pero cuando sea
bajo la provocación, en vez de mantener el espíritu manso y humilde y seguir trabajando en la obra. Por eso este pasaje empieza con el pasaje de Nehemías, en donde viene y dice, "Vente, vamos a vernos en tal lugar para platicar sobre todo esto". Y le contesta Nehemías, yo tengo una gran obra que hacer y no tengo tiempo, y no voy a dejar la obra por ir a verte a ti. De igual manera, cuando la persona, cuando vienen las críticas, las acusaciones, las sospechas, todas esas palabras que buscan acusarnos de cosas que no estamos haciendo, nosotros debemos de sellar nuestros oídos y simplemente como Nehemías, yo tengo una gran obra que hacer, no tengo tiempo para escuchar todas esas cosas que vienen y simplemente pasarlas por alto. Pero al no pasarlas por alto, al tomarlas personales, empezó a crear amargura en algunos, en enojos, y entonces ya perdieron el espíritu correcto para estar en un avivamiento. De eso hay que arrepentirse, es lo que está refiriéndose ahí. Siempre que se haya manifestado un espíritu equivocado o se hayan irritado y provocado ante la oposición y hayan perdido la calma o hayan confundido la fidelidad cristiana con palabras duras y un espíritu equivocado, deben arrepentirse. En otras palabras, siempre que no hayamos respondido con mansedumbre y con humildad a las acusaciones falsas que nos hagan, hay que arrepentirse de eso, porque nosotros, hermanos, debemos nosotros no solamente soportar lo que nos digan, sino que debemos nosotros saber que esto es parte del reino de Dios. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Cuál es el espíritu ahí? El espíritu es ver esta bienaventuranza. Bienaventurado es felicísimo. Simplemente, ¿por qué? Porque nos están acusando y están diciendo toda clase de mal contra nosotros, mintiendo. Y ver la promesa, gozaos y alegraos porque vuestra gloria es grande en los cielos. Y no solo eso, sino sernos participantes porque junto con los demás profetas, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. ¿Y qué está hablando? Acusaciones falsas. Pero ¿cuál es el espíritu correcto? Soportarlo con mansedumbre y humildad. Porque fue lo que dijo Jesús. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Si yo no enfrento la acusación falsa, los ataques del enemigo con ese espíritu, es el espíritu equivocado que está hablando aquí, Fine. Siempre que se haya manifestado un espíritu equivocado. A eso se refiere. Ese no es el espíritu correcto. Y de eso es lo que hay que arrepentirse. Ahí en Pedro, capítulo 2 verso 20 dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. No, no hay gloria en eso. Es lo justo. Si pecamos, merecemos ser abofeteados y soportarlo. Dice, más si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Qué es lo que es aprobado delante de Él? Que haciendo lo bueno, suframos y lo soportemos. Y dice más adelante, verso 21, pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué somos llamados? Para que haciendo lo bueno, suframos y lo soportamos. Ese es mi llamado. Ese es tu llamado. Y en un avivamiento, ese es nuestro llamado, que haciendo lo bueno, suframos y lo soportamos. ¿Quién es el que está detrás de esa acusación? Satanás. Satanás es el que está detrás de todo eso para tratar de perder nuestra calma, para tratar de buscar algo en donde nosotros perdamos esa mansedumbre, esa paciencia, el Espíritu de Cristo. Es el que está detrás.
Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Por eso les remarco una y otra vez, ser imitador de Cristo. Aquí nos dejó ejemplo. ¿Cómo? De cómo él sufría injustamente y simplemente encomendaba su alma. Dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ese es el espíritu correcto. Entonces, cuando hay ese espíritu correcto, ante la acusación, ante la oposición, no hay de qué arrepentirse. Pero cuando no hay este espíritu, es lo que está mencionando aquí Fine, es el espíritu equivocado. Es donde cuando salen las palabras duras, que ya no aguantó más, que ya están las palabras duras, es el espíritu equivocado. De eso es lo que hay que arrepentirse. Y no solamente eso, hay que arrepentirse de que no hemos querido el llamado de Cristo. No queremos ser bautizados con el bautismo que Cristo va a ser bautizado. Porque dice, para esto fuiste llamados. ¿Para qué somos llamados? Para que siendo lo bueno, suframos. Y nosotros no quisimos hacer eso. Antes nos defendimos con palabras duras. Antes nos amargamos. Antes contestamos. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Así era Cristo. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa. Esto es lo que, al que juzga justamente, en otras palabras, lo llevaba todo eso en oración. ¿Qué es lo que pasa cuando la acusación, la injusticia no se lleva en oración? Empieza a llenarse dentro de ti y estás como vino que no tiene respiradero. Estás como una olla express, reprimido, que no haya por dónde desfogarse. ¿Qué es lo que hace la oración? Desfogar, ventilar todo eso que está llenándose y que quiere tocarte a ti, lo sacas fuera. Tú le dices a Dios todo lo que has estado padeciendo. Si tú ves el libro de Jeremías, cómo Jeremías ventilaba todo eso, los ataques que venían sobre él, cómo él en oración los ventilaba hacia Dios para él no amargarse, para él mantener el espíritu correcto. Entonces, a esto se está refiriendo que es importante y que se tiene que arrepentir cuando no hay el espíritu adecuado para recibir la oposición. Aquellos que se oponen nunca podrían detener un avivamiento solos. O sea, la gente que se opone, ellos no pueden detener el avivamiento, a menos que aquellos que lo promueven se equivoquen. A menos que aquellos que sí están promoviendo ese avivamiento empiecen a tener ese espíritu equivocado y se empiecen a amargar y se empiecen a sobrecargar y se empiecen a jugar el papel de víctima. Ay, ¿por qué me dicen eso si yo estoy trabajando para Dios? Ay, mira todo lo que nos calumnian, mira lo que hacen. Está con un espíritu de victimismo, de que me están haciendo eso, en vez de gozarse y alegrarse, porque vuestro galardón es grande allá en los cielos, porque persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. En vez de llevar toda vuestra ansiedad delante de Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. En vez de ventilar todo eso hacia Dios, la persona se lo está guardando, lo está embotellando adentro. Está creando huevos de serpiente, que después de ahí salen las palabras duras, de ahí sale la amargura, de ahí sale todo eso. A eso es lo que se refiere. Y eso hace que termine un avivamiento. Así que debemos arrepentirnos si hemos dicho cosas censurables o si hemos sido orgullosos, arrogantes o severos. Y esto ocurre, hermanos, porque acuérdense, vean qué persona es. Es la persona que está promoviendo el avivamiento, que está trabajando para Dios, que está haciendo todo bien, que está actuando así y que de pronto lo están acusando y él se empieza a defender con palabras censurables. Se empieza a sentir orgulloso. No, sí, gracias por mí, porque he trabajado duro, tenemos el avivamiento. Empieza a ser arrogante y severo, porque siente como una justicia propia
de que no, yo he estado trabajando y por eso Dios nos ha premiado con el avivamiento. ¿Sí ven? Como que trata de probarles a ellos. No, ustedes son los que están mal, nosotros estamos bien, nosotros tenemos avivamiento, ustedes no. Esa actitud es la que está reprochando aquí. Esa es la actitud que hay que arrepentirse. Hermano, nosotros somos mansos corderos, como corderos llevados al matadero somos nosotros. Por causa de él somos muertos todo el tiempo. Y nos pueden decir todas esas cosas y nosotros en mansedumbre y humildad vamos a seguir amando hasta los que se oponen. Aquí es donde se aplica lo que Jesús dice: amad a vuestros enemigos, orad por los que os aborrecen. Aquí es donde se aplica todo eso, hermanos. Pero cuando salen todo ese tipo de actitud, hermanos, entonces esto sí detienen un avivamiento. Aquellos que cayeron en la provocación del enemigo. Un tiempo como este no es tiempo para justificarnos a nosotros mismos. Nuestro primer llamado es el arrepentimiento. ¿Cuál sería la justificación? Es que ellos no están haciendo nada, están atacando el avivamiento. ¿Cómo voy a quedar callado? Yo tenía que decirles que ellos son los que están mal y no nosotros. Esa es la justificación que hace que la persona no se vaya al arrepentimiento. No, sí es cierto, tienes razón. Ellos son los que están mal, pero tú no actuaste como manso cordero. Tú no actuaste como manso cordero. Nomás para que vean qué tan grave es esto, hermanos. ¿Se acuerdan del ejemplo cuando en esta ocasión Dios le dice a Moisés, el pueblo estaba bien rebelde, rebelde todo el tiempo? Y esta vez, otra vez se volvió a quejar porque no tenía agua. Ya había sido muchísimas rebeliones que había pasado. Habían pasado muchos juicios, había Dios matado mucha gente y todo, pero seguían rebeldes. Y en esta ocasión, ahora sí que impacientaron el espíritu de Moisés. El hombre que dice la Biblia, más manso de toda la tierra, llegó a su límite. Y llegó a su límite porque no ventiló lo que sentía dentro, lo que había embotellado, no lo ventiló ante Dios. Entonces el pueblo se quejó porque no tenía agua. Y Moisés va ante Dios y le dice: Dios, solo háblale a la peña y saldrá agua. Y Moisés, en vez de hablarle a la peña, le dice: rebeldes, los vamos a sacar agua ahorita, y golpea la peña 2 veces y sale agua. Pero Dios le dijo: ¿por qué hiciste eso? Porque no me santificaste delante del pueblo. ¿Por qué le dice que no me santificaste? Porque él mal representó el carácter de Dios. Él debería representar el carácter de Dios. ¿Cómo quería Dios que lo representara? Que le hablara a la peña. Eso es, con mansedumbre, hablarle a la peña y hubiera calmado el espíritu de los rebeldes. Pero él no, actuó con ira, actuó con coraje, actuó con venganza. Golpea estas como con coraje, y entonces eso le valió a Moisés no entrar a la tierra prometida. Por eso no entró. Es cierto, él era el que estaba, el justo, el santo, el hombre de Dios y todo. Ellos eran los rebeldes. Él tenía todas las cosas para justificarse. Es que son los rebeldes, Dios. Ya me tiene hasta la coronilla. Eso no es para nosotros. Eso no es justificación. Hay que arrepentirnos por no tener ese espíritu manso y humilde de Cristo. Y es lo que está hablando aquí. Que no es tiempo para justificarnos a nosotros mismos, o sea, justificar por qué hicimos la acción. La pregunta que le hacía es: ¿estuvimos como manso corderos o no estuvimos como manso cordero? ¿Sí o no? No, pues no estuvimos como manso cordero. Ok, entonces hay que arrepentirse. Hay que arrepentirse. Eso es todo lo que tiene relevancia.
si lo hicimos correctamente o no. Que había razón para responder, sí había. Pero el llamado de nosotros es ser como mansos corderos, para no detener un avivamiento glorioso que Dios quiere traer. Que cada uno se arrepienta de sus propios pecados y no peleemos ni discutamos sobre quién tiene la mayor culpa. Y esto es importante, hermanos. Yo no me puedo arrepentir por nadie más que por los míos. ¿Por qué estoy mirando quién es más culpable que otro si yo no me puedo arrepentir por los míos? ¿Por qué veo el pecado del otro? Yo no puedo arrepentir por el de derecha o el de mi izquierda. Nomás me puedo arrepentir por los míos. Pero ¿por qué alguien mira los del otro? Bueno, hay la idea de que si te comparas con alguien más, entonces ya no te sientes tan mal. Pero al buscar no sentirte tan mal, te estás haciendo daño a ti mismo. Déjame te explico. Porque entre más mal me sienta yo, más culpable me siento yo, más profundo va a ser mi arrepentimiento y mejor voy a salir de ahí. Pero cuando me siento menos mal porque me comparo con más personas y yo me siento que no estoy tan mal porque hay otros peores, entonces mi arrepentimiento va a ser muy superficial, va a ser muy ligero. ¿Por qué? Porque no me siento tan mal porque otros están peores. Entonces va a ser como quien dice un arrepentimiento no sincero, no profundo, no viendo toda mi culpa, sino viendo solamente la superficie porque estoy comparando mi culpa con la culpa de los demás. No estoy viendo mi propio pecado hasta dónde es. Entonces, eh, no hablemos sobre quién tiene la mayor culpa. Yo veo la actitud de Pablo, de los pecadores, el cual yo soy el primero. Él se sentía el peor de los pecadores. Y esa debe ser la actitud. Ver nomás lo mío, porque nomás lo mío lo puedo controlar. Y nomás lo mío puedo arrepentirme. Y entonces yo tomar la mayor culpa para mí delante de Dios, la culpa de realmente lo que hice y no estar viendo quién es más culpable o no.